No te veo leyendo. Ah, te apaga la luz. ¿Por qué? Por leer. Discúlpame. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar leyendo Cómo mandar a la mierda de forma educada de Alba Cardalda. Y nos quedamos en la página 47, entonces vamos a empezar. Pero dejen antes esto, lo cambio a modo luz nocturna. Así está luz nocturna porque si no me lastimo los ojos. Vamos a llegar a la 70 y ya. 7. El veneno está en la dosis. El truco del equilibrio es que sacrificar cosas importantes no sea la norma. Simón Sineclimitismo. Paracelso fue un polémico médico, astrólogo y alquimista del siglo XVI que aportó a la medicina las primeras drogas y medicamentos creados con químicos y minerales. Tras muchos años de ejercicio, llegó a la conclusión de que toda sustancia podía ser a la más remedio y veneno, que fuera uno u otro. Solo dependía de la dosis. En lo que respecta al establecimiento de límites al veneno, también está en la dosis. Entre ser completamente rígido y ser totalmente sumisos hay un punto de equilibrio que debemos encontrar. Otra manera de convertir un remedio en un veneno es añadiéndole el sufijo ismo. Cuando añadimos este sufijo a algunas palabras que en un principio representan conceptos positivos y que podrían suponer un remedio, es como si aumentáramos la dosis a tales niveles que los convertimos en un veneno. De libertad obtenemos liberalismo, de fanatismo, de capital, capitalismo, de servil, servilismo. Y eso sucede con muchas cosas. Limitismo es el término que uso para expresar una postura radical a la hora de establecer límites. Es el concepto del límite es mal entendido, la posición inflexible de todo o nada, la dosis que convierte el remedio en veneno. Respetar nuestros derechos, decir no y entender a nuestras necesidades no está reñido con la complacencia, la amabilidad o el compañerismo. Muchas veces nos apetece ser complacientes con las personas a las que amamos. Practicamos la amabilidad, algo que desde luego mejora las relaciones con los demás y nos hacen sentir muy bien con nosotros mismos. Deseamos hacer cosas por compañerismo y consideramos que debemos ceder en algunas situaciones para disfrutar de una sana convivencia con otras personas. Eso también es de forma de cuidar y demostrar amor, y el punto sano es saber hacerlo. Desde ahí, desde el querer cuidar al otro, pero sin que implique descuidarnos a nosotros mismos. Esto es completamente necesario para gozar de relaciones de calidad, por lo que es fundamental hallar el punto de equilibrio. La dosis adecuada, encontrarlo, nunca es fácil, depende de nuestra inteligencia emocional, de nuestra capacidad para escucharnos y escuchar al otro, de aceptar lo que sentimos y siente el otro sin juzgarlo, de ser flexibles y de discernir lo que es verdaderamente importante de lo que no. Una de las herramientas que nos permite reconocer dónde está el punto de equilibrio es establecer umbrales. Veamos un ejemplo simple para entender cómo funciona. Imaginemos que alguien nos pide un favor. Pongamos por caso que un compañero del trabajo nos pregunta si podemos cubrir su puesto un viernes por la tarde. No debatimos entre el compañerismo la necesidad de descansar tras toda la semana laboral, es decir, entre satisfacer las necesidades del otro a las nuestras. Si tenemos dudas sobre cómo actuar, podemos hacerlo con umbrales. Para ello no haremos preguntas que nos permitan cuantificar de 10 al 0 a 10 cuánto deseamos, nos apetece o nos perjudicaría. Hacer lo que nos planteamos hacer y establecernos un valor como umbral. El 6 o el 7 es un buen número para decidir si aceptar o rechazar. Por ejemplo, en este caso nos pondríamos a hacer la siguiente pregunta del 0 al 10. ¿Cuánto esfuerzo me supone que darme a cubrir el puesto el viernes por la tarde? ¿Cuánto cansado me siento? Contestamos de forma honesta. Y si es menos de un 6, consideramos aceptar el favor. El favor, si nos supone más esfuerzo, consideramos decir que no. Otra manera de establecer umbrales ante esa misma situación es preguntarnos entre nada, un poco, bastante o mucho cuando ve a perjudicar o afectar esto, a hacer esto. ¿A qué voy a tener que renunciar? ¿Interferir con mis propias metas y objetivos? Si es bastante o mucho, consideremos decir que no. Si es un poco o nada, consideremos decir que sí. Esta pregunta sirve como pauta para aprender a escucharnos a nosotros mismos en el momento en que alguien nos plantea alguna petición y evitar así contestar automáticamente. Tras esta primera reflexión, tendremos en cuenta por lo menos tres factores más que modularán nuestra respuesta.
las personas que nos los piden? ¿Es alguien que suele ser amable con nosotros o no? ¿Qué relación tenemos con esta persona? ¿Existe algún tipo de jerarquía laboral? ¿Cómo responde esta persona cuando nosotros le hemos pedido ayuda? La frecuencia con que nos las pide. Nos pide favores solo de vez en cuando o ha tomado la costumbre de hacerlo frecuentemente. Un dato importante a tener en cuenta es que cuando uno concede un favor 3 veces consecutivo, las conexiones neuronales que se forman en el córtex prefrontal de quien lo pide hacen que ésta empiece a considerar como un derecho u obligación que la otra cumpla con este cometido, es decir, se empieza a establecer un rol. Para evitar esto, es aconsejable no aceptar nunca 3 favores seguidos, o por lo menos sin aclarar que no podemos aceptar esto como un compromiso. El motivo por el que se nos lo pide se trata de algo importante o irrelevante. Nos pide el favor no por imposibilidad de llevarla a cabo o por capricho. En el ejemplo de que nos ocupa podríamos preguntarnos, ¿necesita que lo cubramos porque les apetece salir de copas o porque debe llevar a su hijo al médico? Sopesar estos 3 factores nos ayuda a dar una respuesta adaptada a cada situación y encontrar así un punto de equilibrio en función del contexto. Cuando alguien empieza a trabajar esto en terapia al inicio les resulta tremendamente difícil y es que en verdad llevar a cabo estas reflexiones cada vez que nos piden un favor o nos proponen algún plan resulta muy forzado. Al principio no nos sale de forma natural porque no en nuestra manera habitual de hacerlo y precisamente por eso necesitamos cambiarlo. Pero al repetir este ejercicio varias veces lo que conseguimos es gracias a la neuroplasticidad del cerebro, crear nuevas conexiones neuronales, que hace que poco a poco esto se convierta en un hábito automático. Un ejemplo para comprender bien cómo funciona este proceso en nuestro cerebro es el de la conducción. Lo que sabemos conducir seguramente recordemos la primera vez que nos sentamos en un coche e intentamos salir a circular. Era abrumador, pendiente de tantas cosas a la vez. Apretar el pedal de embrague mientras se introduce la marcha y empezar a soltarlo despacio. Mientras presionamos el del acelerador, ponemos el intermitente. Miramos por los retrovisores para poder incorporarnos y avanzamos poco a poco mientras dirigimos la dirección del coche con el volante. Al principio, prestar atención a todo esto a la vez nos suponía un gran esfuerzo, pero pasado un tiempo y después de que se nos calara el coche en unas cuantas ocasiones, lo hacemos sin pensar. ¿Por qué? Porque a base de repetir despacio y pensando muy conscientemente en cada paso, nuestro cerebro fue creando y fortaleciendo nuevas conexiones neuronales hasta que se hicieron tan fuertes que la conducción se volvió automática. Ahora nos montamos en el coche, arrancamos y salimos casi sin pensarlo. Esto es lo que ocurre en nuestro cerebro cada vez que repetimos algo nuevo. Para nosotros lo que sean un nuevo paso de baile, una nueva técnica de dibujo, nuevas palabras en otro idioma o un nuevo hábito. Generamos nuevas conexiones que van fortaleciendo con cada ensayo-error y cuanto repetimos suficientes veces el mismo proceso, logramos que los nuevos circuitos neuronales se refuercen hasta tal punto que aquello que al principio nos costaba tanto nos salga de forma automática. A esto es a lo que llamamos aprendizaje. Cuando aprendemos nuevas formas de pensar o de actuar ocurre exactamente lo mismo. Al principio es algo muy reflexivo y nos lleva mucho tiempo, pero al repetirlo algunas veces terminamos siendo capaces de hacerlo casi sin pensar. Psicología Knife. Cuanto más sana es nuestra autoestima, menos dependientes somos de la aprobación de los demás, y a medida que vamos validando y dándoles valor a nuestras propias opiniones, menos vulnerables somos a los que opinen de nosotros. Sin embargo, no podemos desprendernos de nuestra naturaleza gregaria, es decir, de nuestra necesidad biológica de pertenecer a un grupo desde la aparición del Homo sapiens. Hace unos 2,5 millones de años, la pertenencia a un grupo le permitía a aquellos seres humanos crear vínculos de confianza y solidaridad, mediante redes de cooperación que además garantizaban su supervivencia. Si por el contrario el grupo no aceptaba a un individuo, a este le aguardaba una muerte temprana asegurada. A pesar de que la sociedad en la que vivimos hoy en día ha cambiado mucho, desde aquel entonces nuestro cerebro ha permanecido sin cambios. En los últimos 50,000 años, por lo que aunque ya no debemos pelear contra peligros depredadores ni hacer turnos para evitar el fuego, seguimos manteniendo los mismos mecanismos sociales de supervivencia que en nuestros antepasados, es decir, la aprobación externa del grupo para formar parte de él. Si bien es cierto que esta necesidad de aprobación es innata, resulta
necesario ver en qué medida la experimentamos cada uno y encontrar un punto de armonía no que nos permita sentirnos aceptados por el grupo sin fallarnos o ser deshonestos en nosotros mismos. Algunas frases del movimiento Knife, una corriente de pensamiento excesivo, positiva y realista en auge, sobre todo en redes sociales, transmiten el mensaje de que podemos controlar totalmente el efecto que las acciones y las palabras de los demás tienen sobre nosotros. Sin embargo, esto va en contra de nuestra propia naturaleza social y las necesidades biológicas que de ellas se desprenden, es decir, de nuestra necesidad de aprobación del grupo, cuya función ha sido siempre mantenernos con vida, en vez de hacernos creer que podemos luchar en contra de nuestra propia naturaleza y empecinarnos en aguantar conductas y palabras desagradables. Cuál estoico sin limitación, lo cual nos conduce inevitablemente a un estado emocional de dolor y gran frustración. Podemos llevar a cabo tres cosas mucho más efectivas en cuanto a nuestra necesidad de aprobación. Admitir nuestra necesidad, solo podemos trabajar en aquello que reconocemos, por lo que reconocer que necesitamos sentirnos aprobados por otras personas, nos permite incidir en ella y modular, si necesario, el grado de necesidad que sentimos, saber diferenciar qué cosas están bajo nuestro control, de las que no lo están, aceptar que hay cuestiones que no dependen de nosotros. Por ejemplo, las emociones u opiniones ajenas nos permiten centrar nuestra energía en tomar medidas únicamente sobre aquello que sí depende de nosotros. Por ejemplo, actuar bajo nuestros principios, respetando los de los demás, y soltar responsabilidades que no nos corresponden. 3. Decidir quiénes forman parte de nuestro grupo. No necesitamos la aprobación de todo el mundo. Si tenemos este grado de necesidad, deberemos trabajar en modularlo, sin ser aprobados solo porque aquellos que consideramos importantes en nuestra vida, reflexionar sobre quiénes son las personas cuya aprobación buscamos nos llevará a plantearnos si deben ser estas necesariamente o podemos elegir invertir nuestro tiempo y energía en otros cuyos vínculos pueden ser más gratificantes para nosotros. Estas tres acciones nos obligan a tomar decisiones de forma activa para dar respuesta a nuestras necesidades afectivas y emocionales. Por eso es más aferrarnos a un mensaje de la psicología Knife. Podemos aferrarnos más bien a los que nos recuerdan el derecho a marcar nuestros límites y a resolver no seguir manteniendo esas relaciones que nos dañan. Esto es el mayor acto de amor propio que podemos hacer por nosotros mismos. Esto no significa que los mensajes tipo nadie puede hacerme sentir mal si yo no se lo permito, no sean útiles en situaciones concretas, pero debemos tener cuidado para no generalizarlos a todos los contextos. Por ejemplo, pueden sernos de utilidad si un conductor que no conocemos de nada nos lanza desde una ventanilla un comentario desagradable, pero no si nuestro compañero de trabajo nos habla con desprecio y desde todos los días en la primera situación nos guardan ningún tipo de relación con esa persona, por lo que queda claro que su comentario no es algo personal y tiene más que ver con su propia frustración y estado de ánimo que con nosotros. Por otro lado, el incidente es puntual y poco frecuente y probablemente no volvamos a verla más. Y además aquí el mensaje Knife puede sernos útil, nos permitiremos que eso nos sienta mal o lo ignoraremos y seguiremos con nuestra vida normalmente. Sin embargo, en el segundo caso, si mantenemos una relación laboral con las personas que nos maltrata y debemos interaccionar con ellas todos los días, la que supone sufrir ese maltrato con frecuencia en este tipo de situación, no es tan fácil impedir que la conducta de la que somos objeto a diario influya en nuestro estado de ánimo e incluso en nuestra autoestima. En estas ocasiones lo más habitual es que si no ponemos fin a este abuso terminemos por sentirnos tristes, enojados, de mal humor, humillados o incluso ¿qué? ¿Qué? Yo ni tengo. ¿Eh? Es mía. ¿Para qué? ¿Para qué?
En estas ocasiones lo más habitual es que si no ponemos fin a este abuso, terminemos por sentirnos tristes, enojados, de mal humor, humillados e incluso con ansiedad. Y esto no es una debilidad, al contrario, si sentimos... Déjala en el cuarto, donde está toda la ropa. Si sentimos estas emociones significa que somos humanos con un cerebro sano, puesto que son el resultado de las conexiones existentes entre la corteza prefrontal, nuestro razonamiento y el sistema límbico, nuestras emociones. Si no reaccionáramos emocionalmente a estas circunstancias, denotaría que tenemos desconectadas estas dos áreas, es decir, seríamos psicópatas. Por eso debemos aceptar que experimentar emociones desagradables cuando nos tratan mal es normal, es sano y también útil, porque nos impulsan a poner límites y entonces cuando debemos ejercer nuestro derecho a decidir. Esto es no hacer nada y seguir permitiéndolo a marcar límites para impedirlo. Por otro lado, cuando intentemos aplicar a todas las situaciones de la vida mensajes del pensamiento, corremos un importante peligro, terminar culpabilizando a nosotros mismos del efecto emocional que nos genera recibir malos tratos de los demás y sentirnos aún peor de lo que ya nos hace sentir nuestro abusador. Por no ser capaces de impedir sentirnos mal, injusticia por partida doble, por una parte, por culpabilizar a la víctima de sentir emociones dolorosas, al estar siendo maltratada y por otra, por eximir de total responsabilidad al maltratador. Reconocer nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Es necesario. No tenemos por qué ir por la vida como si fuéramos soldados despiadados, en pie de guerra, duros, insensibles e invencibles. No somos esos. Somos personas vulnerables y con emociones, y necesitamos cuidar y que nos cuiden. La palabra y acciones con las que tratamos a los demás, y a esto nos tratan a nosotros, deben venir desde el respeto, lo cual es la responsabilidad de la persona que habla o actúa, no de quien lo recibe. Si alguien nos falta al respeto, nos hiere o traspasa nuestros límites, naturalmente que esto va a tener un efecto emocional. Y es injusto que nos hagan creer que se debe a que no somos lo suficientemente fuertes para evitarlo. Y qué poca o ninguna responsabilidad tiene la persona que abusa de nosotros o nos maltrata. Sandra es el ejemplo perfecto de alguien que creyó a pies juntillas este tipo de pensamiento naif. Sandra, una chica de 32 años que venía a mi consulta, había tenido desde pequeña una relación muy difícil con su hermana mayor, Patricia. Cuando de pequeña Patricia insultaba a Sandra y ésta se ponía a llorar, sus padres le decían, anda, no seas boba, si te vas a poner así por cada cosa que diga tu hermana, vas apañada. Más adelante, durante la pubertad, Sandra sufrió bullying en el instituto. Su profesora sugirió a los padres que la llevaran al psicólogo del instituto. En las sesiones a las que acudió, él le explicó que las cosas solo te afectan si tú permites que te afecten. Durante la intervención psicológica no trabajaron en fortalecer la autoestima de Sandra, no le enseñaron a establecer límites, no le dijeron que los que estaban actuando mal eran sus compañeros, y no le explicaron que ella tenía derecho a ser respetada y a decir basta. La profesora tampoco mantuvo una charla con las personas que la acosaban para descubrirles los efectos que su conducta podía ejercer en la salud mental y emocional de Sandra, ni para fomentar la empatía, ni para explicarles lo que es el respeto, ni recordarles que no debemos tratar a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros. Nada de eso se dio, solo se responsabilizó a Sandra de lo que se sentía. Y Sandra hizo que aquello una creencia, si las cosas me afectan es porque yo me permito que me afecten, nadie más que yo es responsable. Este mantra la llevó a permitir toda clase de abusos por parte de su hermana, sus compañeras de trabajo, sus amigos y sus parejas. Mientras ella aguantaba y solo trataba de hacerse más fuerte, no se sentía con derecho a poner límites o a distanciarse de aquellos que no la respetaban, sino más bien con el deber de aceptar y lidiar con esos comportamientos por muy abusivos y hirientes que fueran. Su vida era un constante poner la otra mejilla. Tras un tiempo de terapia, Sandra entendió que tenía la capacidad y el derecho a tomar decisiones y podía escoger no seguir manteniendo vínculos con quienes le hacían daño o se aprovechaban de ella. Comprendió que no era necesario permanecer cual guerrero patriótico, en primera línea de batalla en relaciones que le hacían mal,
que podía decir basta, y que eso no le convertía en una persona débil, sino en una persona que se amaba. Sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es una manera errónea de interpretar la información que nos rodea y que influye en nuestro comportamiento y en nuestra manera de pensar y de tomar decisiones. Hay muchos tipos de sesgos cognitivos. Uno de los más comunes es pensar en términos absolutos. Las cosas son blancas o negras, buenas o malas, y ese es un fallo que limita enormemente nuestra mente y nuestra capacidad para resolver problemas de cualquier índole. En el tema que nos ocupa nadie, también ocurre, por eso nos cuesta aceptar la idea de que ni todo depende de uno mismo, ni todo depende de las demás personas. Nosotros podemos hacer muchas cosas para no depender en exceso de las demás, y que sus acciones y palabras no nos hagan tanto daño. Aprendemos a modular la intensidad en las que nos afectan, a curar heridas emocionales que nos obligan a reaccionar desproporcionadamente, a trabajar en nuestros complejos, a equilibrar nuestra sensibilidad e interpretar de forma alternativa lo que ocurre a nuestro alrededor, etc. Pero también necesitamos aprender a establecer límites sin sentirnos culpables y a escoger con quién creamos vínculos y con quién no. Cuando ponemos todo lo que está en nuestras manos para que una relación sea sana, pero aún así no nos sentimos bien con lo que recibimos. Es el momento de tomar una decisión que evite postergar el sufrimiento, es decir, o bien redefinimos las necesidades de cada uno y negociamos, o bien tomamos distancia de la relación, o bien le ponemos fin. Es clave saber dónde empieza y dónde acaba nuestra responsabilidad en la relación y dónde empieza y dónde acaba la del otro. 8. ¿Dónde poner el límite? La libertad es un movimiento de la conciencia que nos lleva a ciertos momentos a pronunciar dos monosílabos, sí o no. Fernando Savater. Negociables y no negociables. Después de hablar sobre qué son y qué no son los límites, las relaciones de calidad, nuestras creencias limitantes y con nuestros vínculos influyen en nuestra vida y en nuestra percepción de la felicidad. Nos falta hablar de los más importantes, identificar cuáles son nuestros límites y cómo comunicarlos. Muchas veces ocurre que nuestra manera de funcionar y la de otra persona simplemente no encajan, pero que alguien no encaje con nosotros no significa que sea una mala persona. No siempre hay culpables ni tóxicos, narcisistas o psicópatas. A veces sencillamente las personas no funcionamos juntas y debemos saber reconocerlo para tomar la mejor decisión para ambos. Además de cada persona tiene sus propias necesidades y reglas de juego. No hay buenas ni malas, correctas o incorrectas. Son solo las de cada uno. Los límites no se juzgan, ni los ajenos ni los propios, se aceptan y se respetan sin más. Si son afines a los nuestros, podremos mantener una relación con esa persona. Si por el contrario son incompatibles, tenemos el derecho de escoger no relacionarnos con ella. Esto, por supuesto, se aplica a uno y a otro. Es decir, si al otro no le parece bien nuestras reglas de juego, debemos aceptar y respetar su derecho a alejarse. Para identificar cuáles son nuestras reglas, nuestros límites, contamos con dos herramientas muy poderosas, las emociones y el autoconocimiento. Nuestras emociones nos harán de brújula y nos avisarán si algo nos resulta agradable o desagradable. Y el autoconocimiento nos permite otorgarle un significado más profundo y sentido de esta emoción, lo cual nos lleva a ponerle nombre a esos límites y comprenderlos. Tenemos 6 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, asco, rabia y sorpresa. Solo una de ellas es agradable, 4 son desagradables y una, la sorpresa, puede ser agradable o desagradable. Esto significa que nuestro cerebro está mucho mejor preparado para indicarnos qué cosas pueden constituir un peligro para que nos alejemos de ellas que para descubrirnos lo que puede ser agradable. Si obviamos las emociones desagradables, como ocurre con el pensamiento naif, dejamos de escuchar todas las señales de peligro, y esto es exactamente como estar perdido con una brújula estropeada. Por eso debemos darle espacio y atender a todas nuestras emociones. Una vez que reconocemos nuestros límites, debemos diferenciar dos tipos diferentes: aquellos que nos vamos a permitir que se sobrepasen bajo ningún concepto, los no negociables, y aquellos en los que podemos ser flexibles, dependiendo de la situación, los negociables. Límites no negociables. Los límites no negociables resultan imprescindibles para sentirnos seguros, física y emocionalmente, y necesarios para que la relación funcione. Están relacionados con nuestra necesidad, nuestros valores, nuestros principios y nuestra dignidad.
A pesar de que cada uno tiene los suyos propios, algunos límites no negociables deberían ser universales: la no violencia física o verbal, el respeto, la coerción de la libertad o de derechos y la sinceridad. Por ejemplo, estos son algunos de los límites en que nunca debemos ceder ni deberíamos sentarnos a negociar bajo ningún pretexto. Cuando se transgreden, las consecuencias deben ser contundentes o inmediatas. Identificar los no negociables y mantenernos firmes es totalmente indispensable para establecer límites de forma eficaz. Saber que lo es realmente importante para nosotros nos va a permitir ser más flexibles y tolerantes con aquello que no lo es tanto, alejándose así del limitismo. Límites negociables. Los límites negociables son aquellos en los que sí podemos ser más flexibles, porque a pesar de estar basados en nuestras preferencias y deseos, no atentan contra nuestra integridad física o emocional, no comprometen nuestra dignidad y no se arraigan de nuestros valores o principios. Por tanto, nos dan margen para poder adaptarnos también a las necesidades y gustos de otras personas, y mantener así un equilibrio equitativo en nuestras relaciones. Cuando los límites negociables de dos personas no se corresponden, pueden negociarlos hasta llegar a un acuerdo consensuado entre ambos. 3 pasos para reconocer nuestros límites. Tomarnos un tiempo para pensar nuestros límites negociables y no negociables. Recordemos que ser inflexibles en algunos puntos es lo que nos permitirá ser flexibles en otros, adaptarnos así a los demás, consensuar con ello los códigos que sustentan nuestras relaciones y mantenerlas a pesar de las diferencias que existen. 2. Detectar las relaciones donde no se respetan nuestros límites o nos cuesta más decir no. Para ello nos será útil analizar cada una de nuestras relaciones más cercanas, para identificar en cuáles de ellas existen más dificultades para establecer o respetar los límites. Hay personas con las que se nos hace difícil defender nuestros derechos, bien porque son personas agresivas o manipuladoras, bien porque nos imponen tanto respeto que olvidamos al nuestro propio. 59. ¿Cuántas páginas van ya? Esto es común cuando algún patrón nos recuerda a alguien que fue muy impositivo con nosotros. Por ejemplo, si de pequeños tuvimos un padre muy autoritario, es posible que las figuras que nos recuerden a él, a hombre mayor que nosotros, de carácter firme y seguros de sí mismos, nos haga sentirnos pequeñitos y nos sea más difícil comunicarnos nuestros límites de forma asertiva o negarnos a sus peticiones. Por otro lado, también ocurre la inversa: respetamos con más facilidad los límites de una persona que de otra. Detenernos a pensar sobre esto y cuestionar si nosotros respetamos los derechos de los demás, sin diferencias, independientemente de que estos no lo reclamen o no, sino porque por su propia voluntad y moral. Es uno de los ejercicios de autoconocimiento más difíciles de hacer, pues requiere de una gran capacidad de autoobservación y sobre todo de humildad, honestidad e inteligencia emocional. 3. Identifica situaciones concretas donde nos cuesta más establecer límites a decir no. Del mismo modo que comunicar nuestros límites o negarlos nos resulta más difícil con una persona que con otras, esto también ocurre en determinados contextos. Por ejemplo, suele hacernos más complicado negarnos a algo cuando estamos en grupo y el resto de las personas lo aceptan, por presión grupal o dar una opinión negativa ante varias personas, a diferencia de cuando solo hay un interlocutor. Saber identificar aquellas situaciones donde tenemos más dificultad para establecer nuestros límites nos será de utilidad para prestarles de mayor atención y buscar solución concreta. Pertinancias. Realmente, cuando establecemos límites para otras personas, lo que hacemos es marcarnos un límite. A nosotros mismos nos decimos: esto es lo que voy a tolerar y esto es lo que no. Este primer límite tiene que ver únicamente con nosotros y debemos actuar en consecuencia para cuidarnos, protegernos y respetarnos. Esto significa que a veces tenemos que tomar decisiones que pueden ser dolorosas, pero necesarias para nuestra salud mental y bienestar. Como por ejemplo, alejarnos de alguien o romper una relación. Imagina que tienes una tienda de reparto de comida a domicilio. Al inicio de tu negocio decides estar disponible 18 horas al día para darle un impulso a tu pequeña empresa. Pasado un año ya has logrado una cartera suficiente de clientes, ingresos estables y una buena calidad de la comida que preparas, pero te sientes totalmente agotado. Toma la decisión de trabajar menos horas,
pues ese ritmo no es sostenible y te impide pasar tiempo con tu pareja e hijos. Y anuncias un recorte de tu horario. A partir de ahora ofrecerás tus servicios 12 horas al día en vez de 18. En ese momento descubres dos tipos de clientes: los que empatizan contigo y entienden tu decisión, y los que no empatizan y se indignan. La mayoría de las personas del primer grupo seguirán comprando tu comida. Una minoría, si sus horarios son incompatibles con los tuyos, dejará de comprarte, pero continuará recomendándote y apreciando tu comida. Del segundo grupo, habrá quien, a pesar de su molestia inicial, termina aceptando que eres humano y tiene necesidades igual que él, y siga comprándote, y habrá quien se sienta tan indignado que no volverá a ti. Los de este último grupo son aquellos clientes detestables, aquellos que toda persona que ha trabajado cara al público ha tenido que soportar y le provocan ganas de llorar y de gritar. Aquellos que te hablan con desprecio y exigencia, aquellos que por alguna extraña razón no creen que te deban ningún respeto y actúan como si tuvieran nacido para servirles. Créeme, este tipo de clientes no te interesan. Perderlo no es una pérdida, es una ganancia. A esto lo llamo perdinancias, pérdidas que en realidad son ganancias. En las relaciones personales pasa exactamente lo mismo. A veces perder es ganar, y aunque suena paradójico y al principio sea doloroso, necesitamos aprender a soltar a esas personas incapaces de respetar nuestros límites ni empatizar con nosotros. Debemos aceptar que no siempre podemos quedar bien con todo el mundo, porque protegernos, cuidarnos y ser honestos con nosotros mismos no es compatible con llevarse bien con aquellas personas que nos tratan mal, para priorizar nuestra salud mental antes que contentar y complacer a esos individuos. Necesitamos una sana autoestima. Si no aceptamos esto, seguiremos manteniendo abusadores a nuestro alrededor. Así pues, experimentar algunas perdinancias cuando empezamos a poner límites es normal, pero esto no es más que una criba que sanea nuestro entorno social. Quizá al principio duela, pero sanará. Sin embargo, lo más habitual es que la mayoría de las personas que obtenían privilegios cuando no se las poníamos necesitan un tiempo para adaptarse y entender lo que está ocurriendo. Al inicio quizás se sientan molestas, confusas y desorientadas en esta nueva dinámica de la relación, y pues incluso que se enfaden y nos recriminen haber cambiado y no ser como antes. Y bien, de hecho, esa es la idea. Pasado ese tiempo de adaptación y reflexión, las personas que nos aman sanamente, independientemente de entender o no nuestros límites, los aceptarán y respetarán, o tratarán de negociarlos con nosotros. Por tanto, debemos asumir también que en la primera etapa del establecimiento de límites, lo más común es encontrarnos con acusaciones y con caras largas, pero es necesario pasar por ahí y mantenerse firme en nuestro objetivo. El tiempo suficiente para que los demás se adapten es sin duda la etapa más dura, pero cuando la superamos ya todo va rotado. Bueno, amigos, hasta aquí le voy a dejar. Sí, hasta aquí le voy a dejar porque el otro capítulo tiene 10 hojas y ahorita ya me cansé. Adiós.